La palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Aleluya. Y empieza diciéndonos que el que habita al abrigo del Altísimo. La palabra habitar, en el sentido bíblico, la palabra hebrea que usa para morar es yasab, que significa morar, sentarse o permanecer. Entonces, si la palabra significa permanecer, nos dice que el que habita al abrigo del Altísimo. Entonces, la palabra permanecer la encontramos en la Biblia. Fíjese bien, 118 veces. ¿Sí? La encontramos en San Juan, en el Nuevo Testamento. Entonces, si aquí el salmista nos está diciendo que si nosotros, sus hijos, habitamos en un lugar especial, que es en nuestro Dios, ¿qué puede pasar en nuestro alrededor? El que habita. Usted y yo habitamos en una cobertura especial que Dios tiene para sus hijos. A veces se nos olvida, hermanos, quién es nuestro Dios. Se nos olvida quién es nuestro Padre. Por nuestras situaciones, por nuestras enfermedades, por nuestras escasez, por las situaciones en las que vivimos. Se nos olvida realmente quién es nuestro Dios. Y aquí el salmista dice, el que habita, el que permanece cerca de él, todas las cosas están bien. ¿Cuántos de sus hijos se salen de su cobertura? Tenemos una guerra contra el espíritu y la carne. Y todo cristiano lo tenemos, no crea que no, los pastores no lo tenemos, también lo tenemos. Pero nosotros tenemos que poner en una balanza la carne y el espíritu. ¿Y cuál alimentamos más? ¿Cuál alimenta más usted? ¿La carne o el espíritu? Porque usted viene y se goza en este día. Yo me gocé en este día. Pero cuando salgo allá afuera, ahí es donde tenemos que gozarnos. Ahí es donde tenemos que permanecer en Dios, no en este lugar, allá afuera, en el mundo en el que estamos viviendo. Ahí es donde se debe de ver nuestra permanencia en Dios. Aleluya. Y todos pasamos por eso. Entonces, el habitar al abrigo de Dios describe una cercanía preciosa. Es como descansar en los brazos de un ser amado. El salmista expresa la certeza de sentirse protegido. Yo no sé si usted se siente protegido por Dios. Y resguardado ante los peligros que presenta la vida. Si vamos un poquito a la historia de David, la Biblia nos dice que era un joven. Un joven que cuidaba, ¿qué? Ovejas. ¿Sí? Entonces andaba en los campos, allá lejos de su casa, lejos de su papá, en peligros. ¿Sí? Andaba en peligros y traía un rebaño que tenía que cuidar, que tenía que dar cuentas a su papá, aunque fuera de ellos, era una responsabilidad el traer un rebaño. Pero aún ahí él dice que él habitaba en Dios, que Dios estaba con él, que Dios lo cuidaba ya, que Dios estaba ahí con él donde quiera que él estaba. Entonces, así como el salmista dice que él estaba resguardado en Dios, usted y yo estamos resguardados en Dios. Que no se le olvide, hermano, porque en este tiempo se nos olvida ese sacrificio precioso que hizo nuestro Dios. Entonces necesitamos sentirnos resguardados por Dios, con esa confianza de que si habitamos en Él, todo está bien. Amén. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿el cristiano o el hijo de Dios necesita
habitar en el abrigo de Dios? Necesitamos, hermanos, necesitamos. Mire, gracias a Dios ya fuimos escogidos. Somos el pueblo escogido por Dios. Él puso sus ojos en usted y en mí. Entonces necesitamos estar bajo su cobertura. Necesitamos sentirnos con esa confianza que donde usted pise, donde usted ande, Dios ahí está. No está solo, hermanos. No estamos solos. Tenemos un Dios poderoso que pelea las batallas por nosotros. Tenemos a un Dios maravilloso que tiene el cuidado de sus hijos. Y eso es hermoso, hermanos. Yo no sé usted si llega a sentir esa emoción. Viera que yo siento ese agradecimiento a nuestro Dios por esa maravillosa protección. Porque Él puso sus ojos en mí. Porque yo he pasado situaciones difíciles, porque hemos tenido escasez, porque hemos tenido enfermedad, porque he estado en un hospital, porque no creo que todo es color de rosa, pero aún ahí la mano del Señor ahí está. Y Él no nos deja ni nos dejará. Eso es lo maravilloso que tenemos que ver. Y eso es lo que tenemos que contagiar a la gente de allá de afuera ahorita. Decirles que al Dios que usted sirve es un Dios fiel. Que vea en usted, en el reflejo, en su cara, el gozo que hay en servir a Dios. No podemos andar por este mundo donde la gente de afuera es feliz en los bailes, en la cerveza, en lo que ellos hacen. Y usted, que tiene al Dios Todopoderoso, anda así. No podemos, hermanos. No podemos. Tenemos que tener ese gozo del Señor en nuestro corazón y en nuestra vida. Que la gente desee lo que usted tiene. Para que estos lugares estén llenos, porque Cristo viene pronto. Y nos dice la Biblia que el amor de muchos se enfriará. Aún los que estamos dentro se va a enfriar el amor. Entonces tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, con lo que decimos. Entonces, el estar bajo el abrigo de Dios es algo maravilloso. Dice, porque es el único lugar donde vamos a estar seguros. En este tiempo difícil en el que estamos viviendo, necesitamos más que nunca habitar en Dios. Donde quiera que usted ande, necesita habitar en Dios. Y sigue diciendo, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, aleluya, el morar significa estar en un lugar especial. La palabra abrigo en la Biblia significa auxilio, patrocinio o amparo. Y Dios se ha revelado de muchas maneras en la Biblia. Si usted ha leído la Biblia conforme va avanzando, cuando en Génesis hablaba, cuando formó al hombre, estuvo ahí y estuvo siempre presente, y luego con los profetas, con Abraham, y así sucesivamente siempre estuvo ahí y siempre ha estado ahí. Hasta Jesús, a Jesús que vino en carne y nos enseñó el camino, pero siempre ha tenido el cuidado especial de nosotros. Tú y yo somos los que tomamos la decisión si seguimos o no seguimos. Dice que se ha manifestado como el Dios de las batallas, como un Dios de defensa, de fortaleza, de escondedero, de refugio, de escudo, hermanos. Siempre ha estado ahí. Si usted lee la Biblia, dice que cuando en aquellos tiempos peleaban por las tierras, por las cosas, y siempre ganaba el pueblo escogido por Dios, porque Dios estaba ahí. Hay una porción donde dice que cuando levantaban las manos, el pueblo ganaba, y cuando las bajaban, el pueblo iba perdiendo. Dios tiene el cuidado de todo eso, hermanos.
¿Usted cree que Dios no conoce su necesidad? ¿Usted cree que Dios no conoce eso que le ha pedido hace años? Él responde. Él tiene el cuidado. Solamente nosotros somos los que nos desesperamos. Él va a contestar. A su tiempo Él va a contestar. Porque dice la Biblia que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es fiel. Y usted y yo necesitamos creerlo, porque si usted no lo cree, no sucede nada. No sucede nada, hermanos. El pueblo tenía que creer en ese Dios que se manifestaba cuando el pueblo salió de Egipto, que se manifestaba en esa nube, esa protección que tenían. Y aún así el pueblo no creía. Entonces tenemos que creerle a Dios. Así como cuando en la noche la flama de fuego los guiaba, ahí estaba Dios. Y les proveía comida. Dice la Biblia que no se terminó su ropa ni su calzado. Conforme fueron creciendo, su ropa, sus zapatos iban creciendo. ¿Y quién lo hace? Solamente Dios. Y aún así no creían, hermanos. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida, en tu familia, en tu casa, con tus hijos? Y aún así dudamos de Dios. Entonces tenemos que creer, tenemos que ver las cosas como que son. Tenemos que creer que Dios lo va a hacer. No seamos como ese pueblo. Y a pesar de tener esa cobertura, a pesar de estar en habitar en esa preciosa cobertura de Dios, aún así dudaba. Entonces nuestro Dios siempre ha estado al pendiente de sus hijos. Siempre, hermanos. Entonces, un abrigo, podemos ver ahorita hombres y mujeres necesitamos un abrigo porque hace frío, ¿verdad? Un abrigo, ya sea grande, chico, mediano, el que le guste. ¿Y de qué están hechos el abrigo? 25% acrílico, 50% algodón, nylon. Hay de muchos estilos, de muchos tipos de telas. Pero el abrigo de Dios es por 100% amor, hermanos. Entonces, usted se pone el abrigo para cubrirse del frío. Yo traje esa chaqueta para cubrirme del agua, porque vengo en camión. Entonces, está lloviendo, ¿sí? Entonces, cuando usted tiene el abrigo de Dios, no hay nada, hermanos, que pueda tocarle. Y lo vemos muy bien en la vida de Job. Él le dijo a Dios, ¿ya has considerado a mi siervo Job? Y él le dijo, sí, pues le tienes todo, está bien, no le hace falta nada. Tiene los mejores hijos, las mujeres más bellas, tiene ganado, tiene provisión, tiene sirvientes, tiene todo. ¿Cómo no va a estar contento? Porque tenía el abrigo de Dios. Y le dijo, adelante, tócale, pero no toque su alma, porque esa es mía. Entonces, cuando nosotros tenemos el abrigo de Dios, hermano, todo está bien, aunque las situaciones estén difíciles, todo está bien. Cuando yo iba a entrar a quirófano, venía una alabanza en mi cabeza y decía, Señor, yo entro y salgo en tu nombre. Yo estaba muy mal. Pero la confianza de tener ese abrigo, de tener esa cobertura, de permanecer en Él, es lo que te levanta, iglesia. Es lo que te levanta cada día a seguir avanzando en Dios. Es la confianza que tenemos para seguir caminando en Dios. Que aunque yo estaba por entrar a un lugar donde me iban a abrir, iban a checarme por dentro, yo decía, Señor, en tu nombre voy y regreso, porque tú estás conmigo. Y eso es lo que usted tiene que hacer,
aferrarse a las promesas de Dios, agarrarse y no soltarse aunque la tempestad venga. Usted tiene el abrigo de Dios. Usted está cubierto con la sangre preciosa de nuestro Dios, hermanos. Así que usted tiene que levantarse en el nombre de Jesús y decir: soy su hijo, estoy cubierto y puedo seguir adelante. Aunque voy en contra de la tormenta, aunque voy en contra de la corriente, tú estás allí, Señor, para sustentarme. Eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo, en el tiempo difícil que está viviendo, donde la gente a lo bueno le llama malo y a lo malo le llaman bueno, hermanos, donde los valores se están perdiendo, donde la amabilidad está quedando fuera. Los hijos de Dios tenemos que resaltar aún en medio de las tinieblas. Aún en medio de la tempestad tenemos que brillar. Y vemos muchos ejemplos en la Biblia. Si usted ve a Elías, hermanos, caminó con Dios. Lo hacía las cosas. También había debilidades en su vida, pero sabía la confianza, iba y daba la palabra, y aún así se sentía tan pequeño. Y decía: no va a llover, y no llovía. Y va a llover, y llovía. Y la harina y el aceite no cesará. Porque era un hombre de Dios, un hombre que confiaba en Dios. Así usted y yo en este tiempo tenemos que confiar en Dios y decir que su sí sea sí y su no sea no. Yo amo a Dios y le voy a servir, y aquí estoy, con lluvia, con frío, con escasez, con enfermedad. Aquí estoy porque Dios dio su vida por mí. Aleluya. Y eso es lo que Él quiere, hombres y mujeres valientes en este tiempo. Cada época es diferente. Si vemos, los apóstoles tuvieron situaciones difíciles. Había persecuciones. Dice la Biblia que tenían que adorar en las cavernas, allá escondidos en las cuevas. Gracias a Dios todavía no llegamos a eso nosotros. Pero hay lugares, hermanos, donde ya lo está pasando. Entonces se está viviendo, se está cumpliendo. La palabra se va a cumplir. La palabra se va a cumplir. Así que Dios necesita hombres y mujeres valientes. Y Dios te quiere decir en este día que tú estás bajo la cobertura de Dios. Que estamos bajo la cobertura de Dios y no hay nada que te pueda tocar. Para donde tú te muevas, la cobertura va. Donde tú estés, la cobertura está, hermano. Así que levántate y esfuérzate y sé valiente, dice la palabra. Porque el que te respalda es mucho más poderoso que el que está en el mundo. Entonces somos hombres y mujeres valientes, hombres y mujeres que necesitan estar bajo el abrigo de Dios, bajo la cobertura de Dios. Y este salmista lo sabía. Y lo hemos leído, lo leímos y lo pasamos. Leemos la Biblia y algunos pasajes se nos quedan, algunos versículos. Pero a veces se nos olvidan. Y todos han pasado. David pasó procesos difíciles. David era un joven que andaba allá en el campo y pudo escribir este salmo precioso porque no tenía situaciones difíciles. Pero cuando a él lo ungen, cuando él empieza a pelear con Goliat y todo el proceso y luego que lo ungen rey, ¿qué pasó en su vida? No pudo llegar luego al reinado porque Saúl no lo dejaba, y luego tuvo una mujer, y la primera mujer que fue la hija de Saúl lo despreció por danzar, por glorificarle a Dios. Y aún decía él: tú estás conmigo, Señor. Y sigue papá, la historia sigue más adelante, tuvo hijos. ¿Qué pasó con sus hijos? Si usted se pone a leer bien la historia de sus hijos, yo me quedé impactada. Tuvo varios hijos con diferentes mujeres, porque en aquel tiempo así se usaba.
Pero sus hijos querían quitarle el reinado, le quitaron las mujeres, hicieron muchas cosas malas. Y él aún así sabía que Dios estaba con él, porque la Biblia dice que fue conforme al corazón de Dios. Entonces eso es lo que nos tiene que confortar a nosotros, hermanos. Que nosotros, mientras estemos bajo la cobertura, mientras estemos bajo el abrigo de Dios, Él nos puede ayudar. Él nos va a ayudar, Él nos va a sustentar. Aleluya. Entonces, este mundo, aleluya, hay un frío que produce enfermedad. Pero Dios está presente más que una enfermera, más que un calmante. Él es tu fiel médico de cabecera. ¿De qué? Entonces dijimos que el material del abrigo de Dios es 100% amor, porque vimos que Él dio su vida por nosotros. Entonces, el morar significa habitar en un lugar. Es una relación permanente, no se les olvide, es una relación permanente, día tras día, en la mañana, en la noche, a cada momento, que tus actos, que tus palabras, que tus acciones sean de agrado a nuestro Dios. Por eso nos dicen muchos pasajes en la Biblia, uno dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino toda la que sea de edificación. ¿Sí? Entonces, todo lo que hacemos, hermanos, que nuestro espíritu, alma y cuerpo sean irrepresibles para la venida de nuestro Señor. Yo no te estoy diciendo, hermano, que andas mal. Yo no te estoy diciendo que vives en pecado. Yo no te estoy diciendo eso porque yo no soy quien. Yo te estoy diciendo que tienes a un Dios poderoso. Te estoy diciendo que tienes un Dios de amor. Te estoy diciendo que tú en Dios eres de gran estima. Yo te estoy diciendo que tú eres un hombre y una mujer valiente, que en este tiempo Dios la necesita para que su reino sea extendido. Eso es lo que yo te estoy diciendo en esta hora. Y que la cobertura que tú y yo tenemos es algo maravilloso que no podemos quitar. Y nos dice, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. No tenemos dónde más recurrir, hermanos. No tenemos a dónde ir. Solamente a Dios. Y cada uno de los profetas y de los apóstoles y de las personas que vienen en la Biblia se refugiaban en Él. No hay otro. No hay otro a donde podamos ir. ¿A dónde iremos? Dice la palabra. Si solo tú tienes caminos. ¿A dónde? ¿A dónde recorremos los cristianos? Más que a su presencia, hermanos. Pero a veces se nos olvida. Si estamos enfermos, corremos al doctor, que no es malo, ¿sí? Tampoco es malo, tenemos que ir. Pero se nos olvida primero orar. Siempre vamos primero al doctor, primero al medicamento, pedimos, gastamos y luego recurrimos a Dios. Hacemos las cosas al revés. Tenemos que ser primero, ir y doblar rodillas y decirle, Señor, aquí estoy. Estoy enferma, tú así lo permites. Pero mira, Señor, tú me puedes dar la sanidad. Tú eres el mejor doctor. Amén. Pero también voy a ir al doctor. Pero tú pon tu mano. Yo ese día que estaba en la clínica le dije, Señor, si tú no vas conmigo, estoy perdida. Si tú no eres esas manos en los médicos, estoy perdida. Entonces tenemos que pedirle a Dios. Y lo maravilloso es que Él contesta, hermanos. Me acuerdo que ese día llegó una enfermera, ¿de dónde? ¿Quién sabe? Llegó y me dijo, no se preocupe, yo aquí voy a estar con usted. Me mandaron. No era una clínica particular para que alguien mandara. Yo tenía una enfermera exclusiva ahí para mí. ¿Eso lo hace quién? Solo Dios. Solo Dios
porque ni dinero teníamos, hermano, ni dinero teníamos. Y la pregunta era para mi esposo y le decían, ¿con qué vas a pagar todo lo que le hicieron a tu esposa? Y él decía, el de arriba es el que paga. Amén. Y la sorpresa de nosotros fue cuando iba yo a salir y le dijeron, son 80,000 pesos. Y luego le dijo, pero el seguro, en ese tiempo teníamos seguro popular. El seguro popular cubre tanto, nosotros como trabajadora social tanto, el médico tanto, y la cuenta salieron 900 pesos. ¿Cuánto cree que traía mi esposo en la cartera, hermanos? 900 pesos, hermanos. Era lo único que traía. Entonces, ¿quién hace eso? Solamente la cobertura de Dios. Solamente Dios tiene el cuidado de sus hijos. Aunque tú estés postrado en una cama, aunque tú estés al borde de la muerte. Porque era lo que yo estaba haciendo. Estaba al borde de la muerte. A mí me entró una infección y todo se contaminó. Me dio conmocioné y los médicos no me querían atender hasta ese día. Y me metieron de urgencias me quitaron varias partes del cuerpo. Todo este lado, el apéndice, el ovario, la matriz, la trompa, pedazos de intestino. Y miren, aquí estoy para gloria de Dios. Solamente Dios hace eso. Solamente Dios tiene el cuidado de sus hijos. Porque te ha escogido. Porque me ha escogido y por eso lo amo y por eso lo gozo y por eso predico y por eso le amo, porque Él me amó primero a mí. Y eso es lo que usted tiene que llevarse, que aunque estén pasando situaciones, la cobertura de Dios está en su vida, está en su casa, está en sus hijos. Ahorita, en este tiempo, necesitamos mucho esa cobertura, porque sigue diciendo que con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás. Qué mejor que esa cobertura, qué mejor que ese cuidado. Y lo dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Dice, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, hermano. No llegará. El día que yo estaba ahí, había espíritus malos, demonios en el cuarto. Ese día que yo estaba ahí, que ya había salido de la operación, yo no tenía fuerzas. Tenía como 2 meses que no comía. Y había en las paredes sombras negras. Querían atemorizar mi vida. Y no puedo decir que no tuve miedo, porque tuve miedo. Y no puedo decir, y ni puedo decir que no iba por mí. Yo sabía que estaba con Dios, pero el enemigo usa tu debilidad para estar ahí, para acusarte, para asustarte, para meter temor. Pero nuestro Dios está ahí, el cuidado. Y algo que hice cuando entraron a visitar a mi esposo, tú no te vas de aquí hasta que no ores por mí, porque la oración nos cubre. Yo no tenía fuerzas. Yo he peleado muchas veces en sueños, en luchas, en todo, pero yo ese día no tenía fuerzas para hacerlo. No me salía ni la voz. Y yo le decía, no te vas hasta que no ores por mí. Y se tuvo que quedar una persona, hermanos, en la noche. Toda la noche tuvo que orar, toda la noche tuvo que cantar y tuvo que estar leyendo la Biblia, porque no se iban, hermanos. Entonces es difícil. Y ahí es cuando uno puede decir, en vez de avanzar, pues mejor me quedo acá. ¿Para qué entro? Si va a estar más difícil mi vida, si las situaciones que vienen a
nuestra vida, me va a asustar, me voy a decaer, qué miedo. No, no, porque el que pelea por nosotros es Dios. Él pelea la batalla, es algo que siempre he tenido. Dios pelea la batalla por mí. Entonces eso es lo que usted tiene que llevarse en este día. Que estando habitando en el abrigo de Dios, todo va a estar bien, hermanos. No se salga de esa cobertura. Si ya está ahí, no se salga. No voltee a lo que haya dejado atrás. No voltee que si dejó algo, no voltee, porque lo que está enfrente es mucho más hermoso de lo que usted dejó allá atrás. Lo que nos ofrece nuestro Dios es precioso. Nos ofrece una vida eterna, nos ofrece un lugar hermoso donde no hay maldad, no hay enfermedad. Y eso es lo que todo cristiano tenemos que tirarle, a llegar a la presencia de Dios, como el canto que cantaba mi hermano, para que ese día lleguemos y podamos decir, que lo pueda decir: buen siervo fiel, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Oh, gracias Jesús por eso. Entonces, ánimo hermanos, ánimo iglesia, siga adelante, aunque usted vea que las situaciones son difíciles. Dios está con usted, Dios está en este lugar, Dios está en esta iglesia, porque Él tiene cuidado de sus hijos y los cubre con sus alas preciosas y no deja que nadie los toque, iglesia. Así que llévese esto en esta tarde. Llévese esto, que usted está bajo una cobertura hermosa. Está en usted y está en mí. Si yo me salgo de esa cobertura, Dios ahí está. Dios es fiel. Dios ahí está. Usted sabe si se sale o ahí se queda. Pero dice la Biblia: yo te presento camino de bien y camino de mal. Dice el Señor: yo te recomiendo que vayas por el camino de bien. Así en esta tarde yo les recomiendo que se queden bajo esa cobertura de Dios. Es un lugar seguro, es un lugar hermoso, es un lugar donde no hay necesidad de nada. Si usted ora, si usted siente la presencia de Dios, busque cada día. Dice la Biblia: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás